Muy buenas, en esta sección nosotros vamos a ver lo siguiente, vamos a ver el manejo de los gráficos en Excel. Para eso vamos a trabajar con lo siguiente, vamos a trabajar con una tabla ya preestablecida, que en este caso nosotros vamos a manejar con lo que son tres valores para cada una de estas columnas, que son trimestre 1, trimestre 2 y trimestre 3 con valores ya puestos anteriormente. Pero vemos que ahí hay simplemente que son valores ya establecidos, donde nosotros vamos a manejar lo siguiente. Para poder graficar lo que son estos valores, nosotros vamos a manejar lo que es el uso de la pestaña de insertar, esta pestaña que tenemos aquí. La pestaña de insertar me va a permitir manejar tanto tablas, complementos, gráficos, mini gráficos, etcétera, donde vamos a utilizar lo que es esta sección también denominada de gráficos. Esta sección denominada gráficos me va a dar lo que son gráficos recomendados y aparte tipos de gráficos como lo que son gráficos de barras, columnas, líneas, gráficos de pasteles circulares, así sucesivamente. Nosotros podemos manejar o insertar lo que es el gráfico de dos maneras. Primero, sin seleccionar los datos, o segundo, seleccionando los datos. Pero si no selecciono datos, al momento de graficar no me va a aparecer nada. Por lo que nosotros vamos a manejar lo siguiente, seleccionando todos los valores de los datos que yo tengo aquí. Puede ser datos tal y como los tengo aquí, o pueden ser también valores ya transformados en una tabla. ¿Cómo nosotros podemos transformar en una tabla? Ya venimos viendo desde anteriormente. Seleccionamos los datos que queremos manejar y utilizamos lo que es la sección de tabla, donde manejamos lo siguiente. Al momento de darle clic tabla, me sale lo que es una opción. Una opción que me permite seleccionar los datos de la tabla, que ya lo hicimos, que es esta sección que tenemos aquí. Si no las había seleccionado, podía simplemente sin seleccionar poner tabla y aquí seleccionábamos lo que eran los datos de esta misma manera. Seleccionamos y hacemos así. Listo. Cuando tenemos lo siguiente, tenemos una opción también denominada la tabla tiene encabezados. Esta opción solamente va a permitir a que esta columna, esta fila que tenemos aquí, se transforme en un encabezado. Un encabezado que son los títulos de los registros que yo voy a tener. Es decir, que yo tengo estos tres valores que son de trimestre 1, estos tres valores que son de trimestre 2 y estos tres valores que son de trimestre 3. Entonces, cada uno de estos va a ser un encabezado, donde vamos a manejar lo siguiente. Si yo desmarco esta opción, en la parte de arriba que yo tengo me va a colocar columna 1, columna 2 y columna 3. Y esta parte que dice trimestre 1, trimestre 2 y trimestre 3 va a pasar a ser parte de los registros. Y eso no es lo que queremos. Entonces vamos a poner la opción de la tabla tiene encabezados. Aceptar. Listo. Por defecto aquí tenemos un montón de opciones que nosotros vamos a manejar. Pero en el caso nosotros estamos viendo la inserción de gráficos. En otra sección más adelante podremos ver cómo nosotros podemos manejar la tabla mediante formularios, opciones de estilo de tabla, quitar duplicados, etcétera. Pero vamos a utilizar la parte de inserciones de gráficos. Vamos otra vez al menú de insertar y vamos a los gráficos. Puedo seleccionar gráficos recomendados o simplemente puedo utilizar cada uno de estos gráficos. Por lo que yo voy a trabajar con lo que son los gráficos de barra, donde voy a manejar de la siguiente manera. Primero, ya vienen con opciones donde aquí simplemente vamos a poder escoger qué tipo de gráficos vamos a tener. Por lo que tenemos lo siguiente. Al momento de insertar los gráficos vemos que la parte de arriba que tenemos en la de trimestre 1, trimestre 2 y trimestre 3 son las series de datos que yo voy a graficar. Las series de datos que yo voy a graficar van a contener los valores de qué? De 560, 420 y así sucesivamente. Pero aquí tengo trimestre 1, trimestre 2 y trimestre 3. Vemos que al momento de seleccionar en la tabla también se selecciona lo que estamos graficando. Entonces, para el primer registro tengo todo lo que es trimestre 1,
trimestre 2 y trimestre 3. Para lo segundo, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. ¿De qué forma estamos graficando? Estamos graficando de la siguiente manera. Así. De esta manera. ¿Vemos? Que para trimestre 1, trimestre 2 y trimestre 3 nosotros manejamos estos valores que yo tengo aquí. De la misma manera, esta y esta de aquí. ¿Cómo vamos a llamar lo que son estas filas que yo tengo aquí? Las vamos a denominar categorías. Esas categorías simplemente, ¿qué van a hacer? Esas categorías van a trabajar con la serie de datos. Las categorías son las que van a representarse aquí. Las categorías, como veo, son la representación de lo que yo voy a obtener. Vamos a intentar de nuevo para que vean cómo nosotros graficamos esta parte. Vamos a borrar lo que es el gráfico y vamos a seleccionar todo. Categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Donde vamos a manejar lo mismo. Otra vez, vamos a cambiar lo que es el tamaño de la tabla. Si yo quiero cambiar el tamaño de la tabla, yo me voy a diseño, cambiar el tamaño de la tabla que tengo aquí y ahora selecciono el nuevo rango que yo voy a manejar. Aceptar. Listo. Vemos que si no tenía encabezado nos ponía columna 1, ¿verdad? Esto igualmente lo vamos a dejar tal y como está. Entonces vamos a manejar lo siguiente, lo que es categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Donde voy a seleccionar los registros y voy a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos, y ahora selecciono lo que es esto de aquí. Vemos que automáticamente las categorías que representan la primera columna se van a poner en la parte de abajo. ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? Las categorías que nosotros tenemos representan lo que es el eje horizontal. Ese eje horizontal se va a graficar de esta manera. Se va a representar, se va a representar de esta manera. Y este es el eje vertical. Nosotros tenemos lo que son los gráficos, los siguientes aditamentos. Título del gráfico, que es esto de aquí. Eje vertical, eje horizontal. Lo que son las leyendas. Las leyendas, ¿qué son? Las leyendas solo representan al título de cada serie de datos. ¿Y qué es una serie de datos? Esto que yo voy a seleccionar en este momento. Todo esto. Una serie de datos prácticamente son todos los registros que yo voy a graficar en este gráfico. Cabe la redundancia que nosotros graficamos lo que son esa serie de datos de esa manera. Bueno, como ya tenemos lo que son los gráficos, ahora nosotros vamos a trabajar con lo que es la pestaña de diseño y formato, que me permite modificar tanto esta parte de diseño, como ya sabemos, el diseño, y aparte la edición de los datos que yo voy a manejar de la siguiente manera. Primero, antes que nada, para poder agregar elementos o quitar elementos, este gráfico no contiene todos los elementos que yo tengo, que yo necesito. Por lo que yo puedo manejar lo siguiente. Para agregar elementos puedo utilizar esta opción que tenemos aquí de añadir o elementos de gráfico, o en la pestaña de diseño donde dice agregar elementos de gráfico. Entonces vamos a utilizar esta más fácil, más factible, para que puedan manejarla de una buena manera. Al momento de seleccionar lo que es elementos de gráfico, tenemos lo siguiente: varios aditamentos donde nosotros vamos a seleccionar. Cabe recalcar que los que están con visto ya están insertados. Los ejes tanto horizontal como vertical. Título del gráfico, líneas de cuadrículas, que son estas que estoy seleccionando, estas líneas que tengo para aquí, y lo que es la leyenda, que es esta sección que tengo acá. La leyenda prácticamente es la representación de color de los datos que yo voy a graficar. Listo. Tenemos lo siguiente: título del eje. Título de eje me permite añadir tanto un título al eje vertical como al eje horizontal. Automáticamente vemos que nosotros podemos editarle o ponerle cualquier título. En este caso aquí le vamos a poner categorías, y acá le vamos a poner valores, dependiendo de lo que ustedes vayan a utilizar. Simplemente
modifican lo que son estas que tengo aquí. Aquí podemos poner en título gráfico representación de los trimestres. Nada más. Listo. Sabemos que un trimestre tiene 4 años. Tenemos lo siguiente. Etiqueta de datos que me permite representar los valores que yo estoy graficando en la columna. Vemos, pero solo con etiquetas. Además, nosotros tenemos lo que es la opción de poder insertar la misma tabla con la que trabajamos en el gráfico. ¿De qué manera? Con la opción de tabla de datos. De esta manera yo puedo ubicar lo que son estas tablas dentro del gráfico sin necesidad de utilizar la tabla por fuera. Tenemos lo que son barras de errores que no vamos a ver en este caso. Son barras que me permiten representar tanto para lo que son fórmulas estadísticas, frecuencias, rangos de datos, etc. Líneas de cuadrícula ya sabemos que son esas líneas que me permitían representar las medidas de nuestro gráfico. Y la leyenda ya sabemos que es la representación de color. Listo. Entonces, como ya tenemos lo que son los elementos del gráfico, vamos a ver unas últimas cosas para poder representar esto de aquí. Cabe recalcar, vamos a dejar tal y como está el gráfico en antes, sin la tabla, con las etiquetas y vamos a dejar y con la línea de cuadrícula y le quitamos lo que son los títulos del eje. A ver, listo. Vamos a hacer lo siguiente. Estas partes que tenemos aquí no las vamos a ver porque simplemente me permite modificar lo que es diseño del gráfico en tiempo real. Aparte me permite cambiar lo que es el color con el que se va a representar el gráfico. Primero el azul, después el naranja, después el gris, después el amarillo, otra vez el azul un poquito más oscuro y el verde. Asimismo en ese orden en el gráfico. Nosotros vamos a ver lo siguiente. Cómo nosotros podemos agregar series o quitar series de datos. De la siguiente manera. Primero, al momento de seleccionar el gráfico, necesito ya tener en cuenta que con esto yo voy a trabajar. Cabe el caso que yo, digamos, solo quiero representar los trimestres 1 de cada categoría. Por lo que vamos a utilizar estas dos opciones. Estas dos opciones me va a permitir cambiar entre categorías con series, o sea, filas y columnas, o también puedo seleccionar los datos. Si yo selecciono los datos, vemos que automáticamente me va a salir lo que es una ventana que me dice seleccionar origen de datos. Donde vemos que en la parte izquierda vamos a graficar las series. Recordemos que las series son trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Y todos los valores pertenecientes a esa serie van a estar dentro de ella. Así que no se preocupen. Y vemos que las categorías, que es el eje horizontal, recordemos, eje vertical y eje horizontal. La categoría solamente se va a representar de esta manera, del eje horizontal. Pero este eje que yo tengo aquí no se va a representar con los números de aquí, sino con las leyendas de colores. Por lo que vamos a manejar lo siguiente. Digamos que solamente quiero representar la categoría 1, la categoría 2 y la categoría 3. Nosotros podemos quitar o agregar serie de datos, pero si no quiero mostrar una serie, yo solamente la desmarco. Solamente quiero representar trimestre 1, por lo que yo voy a desmarcar trimestre 2 y trimestre 3. Y pongo aceptar. Una vez que yo tenga hecho esto, vemos que automáticamente se me representó categoría 1, categoría 2 y categoría 3 solamente para el trimestre 1. Lo mismo, puedo seleccionar de 2 trimestres y de la misma manera se va a actualizar. Cabe el caso que nosotros tenemos lo que son estos datos de la siguiente manera. Pero en el caso de que yo quiera agregar, por si acaso, yo sé que no es un ejemplo claro porque el año tiene 3 trimestres. Voy a hacer un ejemplo como que si fuese un trimestre 4, aunque estuviese fallando al momento de utilizar esto de aquí. Vamos a hacer un poquito más grande la tabla y aquí vamos a poner trimestre 4. Vemos que automáticamente en el gráfico se añade porque estamos utilizando una misma tabla. Vamos a poner 800, 700 y 200. Vemos que automáticamente tenemos de esta manera para poder utilizar lo que son estos gráficos. Pero normalmente, ¿qué pasa?
Pasa que al momento de utilizar registro sin haber convertido en tabla, viene sin lo que es el trimestre 4. De esta manera. ¿Cómo yo puedo añadir series a los datos? ¿Cómo puedo añadir este trimestre 4 aquí? De la siguiente manera. Voy a seleccionar datos y aquí voy a utilizar la opción de agregar. Me permite utilizar lo siguiente. Nombre de la serie. El nombre de la serie es el título que yo voy a utilizar. Nada más. Y los valores son los valores que yo voy a tener de esa serie de datos. Y voy a poner aceptar. Vemos, cabe el caso que ya se agregó, pero yo no la he activado. Como ya tenemos la de categoría 1, categoría 2 y categoría 3 que se va a graficar automáticamente, solamente voy a seleccionar trimestre 4. De esa manera yo puedo graficar lo que son estos valores y simplemente podemos añadir o quitar series. Pero cabe el caso que mi gráfico está mal hecho. Cabe el caso que mi gráfico está mal hecho y quisiera graficar trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 con cada una de sus categorías. Ahora vamos a utilizar esta opción también denominada cambiar entre filas y columnas, que permite hacer lo siguiente: cambiar entre los títulos de la serie de los datos, que son estos de aquí, con las categorías. Es decir, que se va a graficar. En antes se graficaba como así. ¿Sí o no? Ahora se va a graficar así. Eso me permite cambiar entre filas y columnas. Para que tengan en cuenta, veamos lo siguiente. Otra vez vamos a cambiar filas y columnas para que vean. En categoría 1 se graficaba trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4, ¿verdad? Que es de manera horizontal. Pero ahora me va a permitir hacer lo siguiente. Graficar. Para trimestre 1 se va a graficar la categoría 1, la categoría 2 y la categoría 3. De esa manera podemos manejar ¿qué? El intercalado de cambios de entre filas y columnas. ¿Para qué? Para poder manejar lo que son las series y las categorías de una manera u otra. Hay otra manera donde podemos hacer lo mismo aquí en la pestaña o la opción de seleccionar datos, que es esta opción que tenemos aquí arriba, cambiar entre fila y columna. Lo mismo, me permite hacer lo mismo. Bueno, vamos a dejar tal y como estaba y vamos a utilizar esto. Vemos que automáticamente nosotros podemos manejar lo que son los gráficos o la representación de gráficos de esta manera. Bueno, al momento de terminar con esta parte, vamos a utilizar una última forma, que es cambiar el tipo de gráfico. En este caso, al momento de yo seleccionar lo que es el gráfico, a veces yo me he equivocado y no he utilizado este gráfico, que no es el gráfico que yo deseo utilizar, sino que podemos utilizar otra opción que me permite cambiar el tipo de gráfico. Les recomiendo utilizar un tipo de gráfico que sea un poquito más, digamos, accesible a esto. ¿Por qué? Como voy a hacer una excepción en el caso del gráfico circular. En el caso del gráfico circular, vemos que el gráfico circular solo puede graficar una serie de datos. Es decir, para trimestre 1 solo representaría categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Y no representaría trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Vamos a hacer la prueba para que vean. Vemos que automáticamente solo me representa trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Pero solo estos primeros valores. ¿Por qué sale al revés de lo que dije? Porque ya le había cambiado la opción entre filas y columnas. Vemos que automáticamente solo represento el trimestre 1, el trimestre 2 y el trimestre 3, perdón, el trimestre 1 solamente de categoría 1, categoría 2 y categoría 3. El gráfico de pastel o circular solamente puede representar una sola serie de datos. Puede ser así o puede ser así. De esa manera podemos cambiar lo que es el gráfico. Vamos a volver al gráfico de barra, bueno, de columna, y vamos a dejar tal y como está. Listo. Bueno, como ya tenemos lo que son los gráficos, simplemente esos son los que nosotros podemos modificar.
La pestaña de formato solamente me permite manejar lo siguiente, me permite manejar lo que son estilos de coloreado. Solamente selecciono y deseo cambiar lo que es el estilo. De esa misma manera puedo saber cómo yo voy a representar lo que son gráficos, nada más y nada menos. Puedo utilizar para manejar el relleno de la forma de la misma manera. Es decir, es como que si estuviese utilizando esta opción de aquí, pero con colores más personalizados. De esa manera podemos visualizar, podemos darle los colores que nosotros necesitemos. Todo esto es prácticamente solo formato, estilo de letra, y lo puedo dejar de esa manera. Bueno, cabe el caso, en esta parte es lo único que nosotros podemos ver en la parte de representación de gráficos con datos ya hechos. Podemos utilizarlo para qué, para notas, para cálculos de porcentajes, para lo que son de productos, etcétera. Todo esto nosotros podemos realizar con lo que es el gráfico. Bueno, entonces hasta ahí nos quedamos en lo que es la parte de representación gráfica de datos, y nos vemos en una siguiente sección para hablar lo que son de las tablas o hablar de lo que son imágenes, formas, etcétera. Muchas gracias y hasta la próxima.